Soy Luisa Pardo, soy creadora escénica. Tengo 17 años trabajando profesionalmente sobre todo en creaciones escénicas dirigidas hacia lo documental, político, biográfico, y hace 5 años que decidí moverme hacia este territorio mixteco para trabajar en este proyecto que se llama Proyecto Yibi, que es un proyecto voluntario de educación artística gratuita para niños y niñas en la región. Y pues mi idea básicamente es tratar de dar estas herramientas artísticas, escénicas sobre todo, y audiovisuales, para que los niños y las niñas tengan la posibilidad de crear sus propios relatos y valorar de otras formas su territorio, su cultura y bueno, su historia. Los talleres fijos que desarrollamos Pedro Pizarro y yo son actuación tanto para la escena como para lo audiovisual y pintura. Nosotros hemos trabajado no solamente enfocándonos en generar herramientas o brindar herramientas de creación y trabajo colectivo con estos niños, niñas y jóvenes, sino también tratando de indagar sobre la historia del lugar, sobre el impacto, digamos, de la geografía en la personalidad del espacio, en la personalidad de los niños y niñas que participan, la política, las relaciones sociales, la organización que digamos que se desarrolla a partir de este sistema normativo interno o de usos y costumbres, que según entiendo está desarrollándose oficialmente en Oaxaca como legalmente desde hace 25 años, reconocido, pero que es un sistema muy antiguo donde pues sí, las decisiones y los cargos son a través de la asamblea, que es la figura más importante. Los trabajos de mantenimiento del pueblo son a partir del tequio. Y nosotros pues hemos tratado de vincularnos con todos estos factores y desarrollar el arte como o los procesos creativos como forma de llegar a conocimientos profundos, de reflexionar sobre, pues sí, sobre todas las problemáticas, tanto económicas, políticas, sociales, históricas, de memoria, de construcción de memoria. Pedro ha trabajado mucho sobre paisaje, sobre pintura de paisaje, y yo en algunas creaciones de audiovisuales, por ejemplo, en una película que hicimos en el 2016, pues retratamos muchos estos paisajes y cómo nos dan la sensación de antiguo, de esta sensación de amplitud, de montaña, la imagen de estas terrazas antiguas mixtecas, que era una civilización muy importante, muy desarrollada, agrícola, que generó en esta geografía tan complicada para la agricultura, generó espacios para sembrar. Y estos espacios pues fueron con la observación obviamente, y bueno, nosotros lo hemos fotografiado, tenemos esta película que les decía que se llamaba Siete Mono, que Siete Mono era un señor mixteco que vivía en el territorio del señorío de Yanguitlán en el siglo XVI, y desarrollamos este personaje en una película con los niños y las niñas, y entonces él corrió a los dominicos de Yanguitlán y después fue perseguido por la Inquisición y llevado a juicio a México. Entonces aprovechamos muchísimo estos espacios, estos caminos que están en medio de los cerros erosionados, con una tierra morada, con una tierra roja, y para darnos una idea de las condiciones, de las distancias en las que vivían en esa época, ¿no?
Pues yo creo que aquí hay expresiones artísticas y culturales muy potentes, que de pronto el arte escénico teatral por alguna razón se interrumpió, porque según sé aquí había un salón de actos donde había teatro, y bueno, ahora que llegué a trabajar me he encontrado con niños y niñas que tienen no solamente grandes aptitudes histriónicas, sino una capacidad creativa fantástica, muy potente. Creo que es una herramienta, que el teatro es una herramienta que dirigida hacia la idea de autoconocimiento, de reflexión, no solo autobiográfica, sino justo de memoria, nos puede ayudar a crecer tanto como individuos como comunidades. De pronto estamos inmersas o inmersos en nuestras vidas y tenemos poco tiempo para visualizarlas, para visualizar nuestra herencia, visualizar los factores que nos determinan, que determinan nuestro comportamiento, determinan nuestros gustos, nuestra forma de estructurar el pensamiento, y el teatro se vuelve justo un espacio donde podemos hacer esta pausa como seres sociales y seres particulares para mirar, contemplar, reflexionar y entender desde la distancia las problemáticas y nuestros pensamientos del día a día, ¿no? Creo que de pronto ha sido muy interesante, por ejemplo, en esto que les decía de la película de Siete Mono, pues yo no conocía un pueblo más que Tilantongo, por ejemplo, que estaba a 8 Venado, pero que un pueblo que tuviera en un códice la prueba fehaciente de que tuvo un señor de estas características gobernando, ¿no? O sea, y de pronto los niños tenían muy poco vínculo con esa historia, porque que de pronto pues se nos olvida como pueblo que somos responsables de escribir nuestra propia historia. Y creo que en ese sentido dirigir el teatro hacia la generación de relato, la construcción de otras historias, es muy importante, es una herramienta muy importante de construcción de identidad, de cuestionamientos políticos, de crecimiento social. Yo pienso, digamos, la educación pública pues, digamos, abarca o trata de abarcar todo el territorio nacional, pero ¿qué historia nos están contando? Nos están contando la historia de los mexicas, quizás, pero ¿por qué no nos cuentan la historia de los mixtecos? ¿Por qué en la mixteca no se cuenta la historia de la mixteca? Y esa creo que lo que estamos tratando de hacer desde el taller, y yo como gente, pues sí, soy gente de fuera, pero estoy alumbrada, admirada por las capas de historia que tiene este lugar, y creo que trabajar esto con niñas y niños pues puede generar un cambio también en la revalorización de su propio territorio, de su propia historia, de ellas y ellos como agentes en el mundo, ¿no? Como ciudadanas del mundo.